Hola, ¿qué tal amigos? Soy Manuel Aragonesi y hoy les traigo un nuevo tutorial de AppCheat. En este caso vamos a hacer una aplicación paso a paso para gestionar un taller de reparación de vehículos, de autos o como le llamen en cada país. Y vamos a comenzar, aquí tengo la previsualización del dispositivo de AppCheat para que vean cómo quedaría la aplicación y va a tener una serie de iconos en el panel de inicio. Vamos a tener un menú de servicios, es decir, donde vamos a ir creando nuevas órdenes de servicio o nuevas reparaciones o nuevos mantenimientos a diferentes automóviles. Hemos creado un ID de orden que nos va a ir saliendo correlativo, aumentando automáticamente, y ya veremos cómo lo hacemos para que no nos dé problemas si tenemos varios usuarios. Luego hemos puesto un campo de fecha de recepción que nos sale automáticamente la fecha de hoy, la hora, hemos creado un campo también con la hora actual. Tenemos una lista de los clientes que podemos seleccionar, una matrícula de los vehículos, el tipo de servicio que le vamos a dar, si le vamos a hacer un mantenimiento, una reparación o una actualización o cualquier adaptación que nosotros queramos hacer. En este caso, si le ponemos mantenimiento, tendríamos la orden en estado pendiente. También podríamos hacer que cuando se genere la orden se quede por defecto en estado pendiente. Aquí le pondríamos el técnico que va a realizar el servicio, explicaríamos el problema que tiene el coche, si es que tiene problema. En el caso de mantenimiento, pues pondríamos cambio de aceite o el mantenimiento que se le vaya a hacer. El diagnóstico, en este caso, no tendría ningún diagnóstico, pero si fuera una reparación, sí. Y luego tenemos aquí un campo donde la persona puede firmar. Y luego, cuando lo guardemos, automáticamente se nos va a generar un documento PDF mediante un bot que cuando ya se actualice la información de la base de datos nos va a permitir abrirlo en formato PDF y nos va a dar esta orden de servicio que podemos, pues, entregársela al cliente o como queramos hacerlo. Bueno, aparte de esta orden de servicio, de este menú servicios, tenemos menú vehículos donde podemos ir dando de alta a los vehículos nuevos que no tengamos en la base de datos. También, aparte de estos campos que hemos agregado en servicio, podemos agregar todos los que necesitemos para nuestra gestión. Sería pues la fecha del último cambio de aceite, todos los campos, incluso algunos campos que solo nos aparezcan en el caso de que sea un mantenimiento. Todo eso se puede configurar, pero en principio vamos a hacer esta aplicación básica y luego si tienen alguna duda de cómo se haría algo en concreto, pues ya se ponen en contacto conmigo, que saben que en mi canal tienen el enlace de mi WhatsApp y de todos mis correos. Luego tenemos clientes, donde vamos a registrar la información de nuestros clientes, y vamos a tener también un apartado de facturas, que en este caso no lo hemos hecho todavía, y también un apartado para registrar usuarios y un menú que sería para volver a cargar la aplicación. Pero vamos, que al principio esto es lo que vamos a hacer, y si quieres y te interesa aprender a hacer esta aplicación, pues quédate en este vídeo. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en estas direcciones de correo y en mi web appcheat.es. Además, en la portada de mi canal de YouTube tienes un enlace para si me quieres mandar un WhatsApp y estaré encantado de atenderte. Bueno, para comenzar con este tutorial y para ver paso a paso cómo vamos a hacer esta aplicación, bueno, como saben, AppCheat se conecta con una base de datos que realmente está en una tabla en nuestro Google Drive. ¿Vale? Una vez que tenemos creado una cuenta de Google, de Gmail, y tenemos un Google Drive, entonces en nuestro Google Drive nos situamos aquí en mi unidad, y lo que vamos a hacer para empezar a crear las tablas que después vamos a conectar con AppSheet va a ser crear un nuevo hoja de cálculo de Google. Es decir, creamos una hoja de cálculo nueva y aquí en el nombre de la hoja de cálculo le vamos a poner pues taller. Taller o taller de reparación o el nombre que le queramos poner a la aplicación. Y luego vamos a tener que empezar a crear una serie de hojas que tendríamos que coger la primera, la hoja 1, ponerle aquí pues
el nombre de la tabla que queramos hacer, en este caso será servicios, y luego dentro de cada hoja tenemos que crear los campos que vayamos a necesitar. Bueno, esto yo ya lo tengo creado aquí para no hacerles perder mucho más el tiempo, pues les dejo aquí las tablas que yo he creado. Esta la voy a borrar, pero en principio saben que tendríamos que crear, como hemos creado aquí esta hoja, servicios, y aquí tendríamos que empezar a crear de orden y seguir rellenando todos los campos que nosotros vayamos a necesitar. Esto de momento lo voy a cerrar porque ya la tengo hecha, ¿vale? Que sería esta taller reparación auto, que es la que yo he creado, y aquí las tablas que yo creo conveniente necesitar para nuestra aplicación van a ser estas que les voy a decir. Tenemos una ID de orden, que va a ser como el código de orden y va a ser la clave principal de la aplicación. Luego tenemos una fecha de recepción, una hora, un cliente, matrícula, tipo de servicio, el estado del servicio, el técnico que lo va a reparar, el problema, el diagnóstico, un campo firma para que se firme el cliente y un campo PDF donde vamos a guardar la ruta del PDF para poder abrirlo después. Todo esto después cada uno mirará qué campos son los que necesita y los agregará en función de sus necesidades en su negocio y de su aplicación. Otra tabla que he creído importante tener sería los técnicos para identificar qué empleado, qué mecánico o qué técnico ha hecho el servicio, la reparación o lo que sea. Luego la tabla vehículos, donde tenemos la matrícula, el cliente, la marca, el modelo, año de matriculación y todos los datos que necesitemos tener. La tabla cliente, también ponemos los campos que necesitemos. La tabla factura, que crearíamos los campos que vayamos a necesitar, que esto yo creo que la tabla factura sería algo más compleja, pero realmente esto no lo vamos a hacer porque tengo varios tutoriales que incluso se los voy a dejar al final del vídeo sobre cómo hacer una aplicación de factura, entonces lo adaptaríamos aquí. Luego el menú inicio o la tabla inicio, que es donde vamos a crear el inicio este de aquí, que lo tenemos que crear aquí en la tabla esta y guardar las imágenes, que esto en principio lo vamos a borrar porque esto yo lo tenía ya creado, pero les voy a enseñar cómo se crearía todo. De todas formas esta tabla la tengo yo duplicada también. Y luego en la tabla usuarios, donde en principio voy a borrar esto también. Bueno, esto en principio lo vamos a dejar porque esto lo que va a hacer la aplicación es, en función del correo electrónico que se loguee, pues le va a asignar una inicial y ya les explicaré para qué es esto. Bueno, pues una vez que ya tenemos todas las tablas y los campos creados aquí en la base de datos de Google Sheet, pues nos iríamos aquí a extensiones, AppSheet, y pincharíamos en crear una aplicación. Y esto nos va a llevar a el editor de AppSheet. ¿Vale? Ya Google Sheet está conectado, por eso yo siempre aconsejo que creemos las bases de datos no en Excel y luego subirlas a Google Drive, sino crearlas directamente en Google Sheets, que es el editor de hojas de cálculo de Google Drive, ¿vale? Entonces ya una vez que hemos terminado con nuestra aplicación, la ha generado automáticamente, lo que tendríamos que hacer sería venirnos a configurar todos los tipos de campos y los tipos de tabla. Pero antes les voy a explicar una cosa que es bastante importante a la hora de organizarse con las aplicaciones y con los ficheros, que va a ser pues configurar la carpeta donde se va a guardar en Google Drive. Bueno, AppSheet por defecto nos crea la carpeta dentro de Google Drive en esta ruta, que sería AppSheet Data, un nombre que le asigna a la carpeta, ¿vale? Y aquí dentro de esta ruta nos va a meter todos los ficheros que genera la aplicación. En este caso sería en AppSheet Data y en este caso sería, como vemos aquí, taller reparación autos,
terminado en 4446. Entonces nos venimos aquí, taller reparación autos 4446, y aquí es donde él ha creado la carpeta, pero nosotros no queremos que nos lo guarde aquí. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo tener, como yo tengo aquí, una carpeta dentro del Drive con la aplicación, y ahí vamos a meter todos los datos de nuestra aplicación. Entonces, en este caso, esta aplicación que la vamos a llamar taller reparación autos, pues si nos venimos aquí, creamos una carpeta nueva, le ponemos taller, vamos a poner taller reparación, vamos a ponerle reparación, entonces ya la creo. Vale, yo tenía una ya que era taller autos, que es donde creé la aplicación, porque yo siempre que hago un vídeo primero tengo que crear yo toda la aplicación y luego enseñárselas para ver si realmente funciona bien. Entonces, taller reparación es la carpeta que yo he creado en el Google Drive para guardar toda la estructura de la aplicación. Entonces yo voy a copiar ahora el nombre este que tengo aquí en la carpeta, me voy a ir a AppSheet y aquí le voy a decir que me guarde toda la estructura en esta carpeta que está aquí en Google Drive. Le doy a guardar. Siempre es importante darle a guardar cada vez que hacemos algún cambio para que lo registre bien y se quede guardado. Entonces, dentro de esta carpeta que está en Google Drive es donde se va a guardar toda la estructura. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo primero que tendríamos que hacer, ya que hemos creado la carpeta esta, taller reparación autos, pues sería guardar este fichero donde hemos creado la base de datos, pues dentro de la misma carpeta. Entonces aquí le damos al botón derecho, organizar, mover, vamos a esta carpeta que hemos creado y le damos a mover. Entonces dentro de la carpeta taller reparación que hemos creado tenemos la hoja de cálculo taller reparación autos y ya se quedaría dentro de la misma carpeta. ¿Por qué es importante que dentro de esta carpeta esté también la hoja de cálculo que es la base de datos de la aplicación? Porque si no nos va a dar error a la hora de generar los ficheros PDF. Entonces es importante mantenerlo todo dentro de la carpeta, incluso la tabla de datos, no dejarla dentro del Google Drive ahí suelta, sino dentro de la carpeta. Esta que yo tengo aquí es otra que yo creé antes, ¿no? Cuando les estaba enseñando, que está vacía. Entonces yo esta lo que voy a hacer es que la voy a eliminar directamente para que no me esté aquí generando confusiones, ¿vale? Entonces dentro de la carpeta taller reparación tengo la otra tabla. Entonces este que yo tengo aquí, como ven, es otro que yo hice, que es el que está aquí en mi unidad taller auto, ¿vale? Pero el que nosotros estamos creando aquí en este vídeo es taller reparación, ¿vale? Entonces ya, una vez que ya tenemos configurado la carpeta bien y ya tenemos todo configurado, pues simplemente nos tenemos que empezar a registrar todas las bases de datos, es decir, todas las tablas que hemos creado aquí en nuestra base de datos de Google Sheet. Tenemos que ir añadiéndolas aquí. Esta solo por defecto te va a poner la tabla órdenes, que es la que está aquí más a la izquierda. Entonces lo que tenemos que hacer es darle al más e ir añadiendo todas las demás. Add this table. Tenemos que ir añadiendo a la aplicación todas las tablas que hemos creado en el Google Drive, en el Google Sheet, hasta que se quede todo bien configurado de tablas. Una vez que añadamos todas las tablas, pues lo que vamos a tener que hacer es configurar los tipos de campo de cada tabla. Vale, una vez que ya hemos añadido todas las tablas a nuestra aplicación, todavía tendríamos que añadir también las vistas, porque hasta que no añadamos las vistas no se van a ver aquí en la aplicación. Primero vamos a configurar dentro de nuestra tabla de la base de datos los tipos de campo. Vale, primeramente vamos a irnos a la tabla órdenes, que yo creo que es de las más importantes. Entonces en la tabla órdenes tenemos el ID de orden, que normalmente AppSheet por defecto nos lo pone como Unique ID. Vale, en este caso nosotros no queremos que sea Unique ID porque queremos hacer un ID de orden correlativo y automático.
¿vale? Que vaya aumentando a medida que vayamos creando órdenes nuevas. Entonces esto le quitamos lo de Unique ID y lo dejamos así. Después tendremos que incluir una fórmula, pero lo vamos a dejar para después para no liarnos. Luego la fecha de recesión tenemos que dejarla como date y la hora como time. Vale, lo que vamos a hacer es que tanto en la fecha como en la hora le vamos a poner una fórmula en initial value para que nos dé la fecha y horas actuales. Entonces, en este caso, en la fecha de recesión le pondríamos today, abre y cierre paréntesis, que es una función que nos devuelve la fecha de hoy, y en la hora le vamos a poner now, que es una función que nos devuelve la hora de actual, ¿vale? Entonces ya esto se pondría automáticamente y no tendríamos que ponerlo nosotros. Luego en cliente vamos a hacer una relación por medio de el tipo ref, o sea, le decimos que es tipo ref porque lo vamos a relacionar con otra tabla, que sería la tabla clientes. Le damos a DOM. En la matrícula lo mismo, vamos a relacionarla con vehículos y le damos a DON. En el tipo, pues en el tipo deberíamos de configurarlo como enum, porque así aquí en el lapicito le podemos ir y decirle, mira, pues quiero un tipo que sea pues mantenimiento. Es decir, cuando vaya al coche se le vaya a hacer un cambio de aceite o cualquier mantenimiento del coche. Luego reparación, cuando le vayamos a arreglar algo al coche. O otros servicios, ¿sí? En el caso de que le vaya a añadir algo que no tenga el coche o otras cosas. También ya aquí cada uno configuraría lo que tenga pensado. También aparte, en vez de mantenimiento, reparación y otros, a lo mejor en vez de en el tipo le podríamos poner pues si es un cambio de aceite, si es una reparación, si es una, ¿sabes? Ya cada uno le pondría los tipos que quiera, según la información que necesite guardar. En tipo le damos a enum. En estado también le vamos a decir que es tipo enum. En estado, entonces aquí le ponemos pues pendiente, en proceso, cuando ya se ha empezado, o finalizado. También cada uno le pondría las opciones que necesite. Vale, en el caso de estado, por ejemplo, si queremos que por defecto nos aparezca como pendiente, pues en el valor inicial le pondríamos pendiente, entre comillas. Entonces ya cuando añadamos, vamos a guardar. Voy a darle aquí a guardar para que se vayan guardando los cambios. Cuando añadamos una orden nueva, pues nos va a aparecer por defecto pendiente. Vale, en este caso, si yo añado una orden nueva, pues ya me aparece como pendiente. El campo enum, que aparece como con botones, también se puede configurar para que aparezca o bien con botones o bien con botones pero en fila así una debajo de la otra, o como una lista desplegable. ¿Vale? Eso depende de lo que queramos hacer. En principio vamos a ponerlo así, por ejemplo. ¿Vale? Y así ya se quedaría, por defecto se quedaría como pendiente. Luego el técnico lo vamos a relacionar también por medio del tipo ref con la tabla técnico. Esto cuando ponemos tipo ref se relaciona con el campo que sea la clave principal de la tabla que relacionamos. En este caso en técnico, ahora veremos después cuál es la clave principal. El problema, le podríamos poner long text, porque long text es más cantidad de texto que text solo, porque si le ponemos text es para poner una palabra, una frase, pero cuando queremos escribir mucho, pues le pondríamos long text. Obviamente, si le ponemos long text, pues la aplicación va a ocupar más espacio para ese campo. Entonces, siempre hay que hacer los campos adaptados a lo que necesitemos. En firma le ponemos signature, ¿vale? Que es el tipo para que pueda firmar aquí la persona, ¿vale? Cuando ya tengamos la aplicación en el celular. Y luego PDF, le tenemos que poner tipo file,
¿vale? Porque aquí es donde vamos a guardar la ruta que va a tener el PDF. En este caso, le voy a coger la ruta de aquí en órdenes. Y esto es lo que tenemos que poner aquí en la... Ustedes no se confundan cuando me vean cogiendo datos de esta aplicación, que es la que yo tengo hecha ya, y las estoy pegando en esta aplicación, que es una aplicación que estamos haciendo ahora sobre la marcha, ¿vale? Entonces aquí, en la parte de fórmula, le vamos a poner esta expresión. Vamos a utilizar la función concatenate, que lo que hace es unir varias cosas, y le vamos a decir que una este texto que está aquí, que sería la ruta donde vamos a guardar los PDF, ¿vale? En este caso, taller autos PDF está mal porque es la ruta de la aplicación que yo creé, y la ruta que nosotros tenemos aquí sería taller reparación, y luego vamos a crear aquí una carpeta que se llame PDFs para que se nos vayan guardando los ficheros PDF. Entonces, la ruta que tendríamos que poner nosotros ahí, yo siempre le doy a cambiar nombre para que me deje copiar el nombre y así no tengo que estar escribiéndolo. Entonces, la ruta que tendríamos que poner aquí en el concatenate sería en realidad esta. ¿Vale? Entonces él va a ir a buscar el PDF a taller reparación, PDF, el número de orden, que se lo decimos así, le estamos diciendo que aquí en esta parte de la concatenación lo que va a ir es el número de orden en el campo, lo que está en el campo orden, que es este. Cuando lo ponemos entre corchetes estamos refiriéndonos a un campo. Y luego también concatenado o unido con .pdf. Esto solo nos va a dar la ruta. Entonces cuando nosotros pinchemos en aquí, se lo voy a enseñar aquí, ¿ven? Es cuando nosotros pinchemos aquí en PDF, pues nos va a traer el fichero, pero si el fichero no está, no nos lo va a traer. Entonces lo que tenemos que hacer es que cuando se guarde también, cuando configuremos el bot, se va a guardar en esa ruta, ¿vale? Eso lo haremos después. Bueno, entonces estamos aquí en taller reparación autos, le hemos puesto taller reparación, que es la carpeta, PDF, ID de orden y PDF. ¿Vale? Esto sería la tabla de órdenes, que es la más importante. Y también es importante aquí en la tabla de órdenes configurar las claves principales en todas las tablas, ¿vale? En este caso aquí está bien configurado porque tenemos la key en ID de orden y la label también en ID de orden. Aquí lo del label tampoco es muy importante, pero en otras tablas es más importante. Por ejemplo, vamos a la tabla clientes. La tabla clientes tiene un campo DNI, que es como el identificador, que en cada país se llama de una forma. Y le vamos a poner tipo texto, porque normalmente suele tener números y letras. El nombre tipo texto y el teléfono le vamos a poner tipo phone. Cuando le ponemos el tipo phone, lo que conseguimos es que, por ejemplo, cuando tú te vas a la tabla clientes, te aparezca este iconito para poder llamarlo desde la misma aplicación. Que por eso le ponemos tipo phone. Y este campo nos sale porque hemos relacionado la tabla clientes con la tabla órdenes, que lo hicimos antes, ¿vale? Entonces, en la tabla clientes sí es importante, en DNI ponemos la key, porque es el campo que va a identificar unívocamente, es decir, sin lugar a dudas, pero en la clave, la parte label, se la vamos a poner a nombre. ¿Para qué? Para que cuando yo aquí en las órdenes, por ejemplo, abra la tabla cliente, cuando tenga un cliente creado, que lo voy a coger, lo voy a pegar desde la otra tabla para que lo vean, voy a coger esto y lo voy a crear aquí en clientes, voy a agregar uno y me voy a ir aquí, ¿vale? Voy a quitar esto un momento, voy a cancelar, le voy a dar a actualizar. Y ahora cuando yo cree una nueva y venga aquí a cliente, ¿ves? Aquí lo que me está saliendo ahora es la clave principal del cliente, que es el DNI. Aunque yo le he puesto aquí la key al DNI y el label a nombre, como todavía no le he dado a guardar, todavía me está saliendo
aquí el DNI. Yo lo que quiero es que me salga el nombre y por eso le puse el label. Pero como no le he dado a guardar, ahora cuando yo le dé a guardar aquí, pues ya, si se fijan, antes de guardar ya lo cambió. Pero ahora si nos vamos aquí a cliente, ya me aparece Manuel Aragonés porque es el cliente que yo le puse. Si yo pongo la label en el DNI, pues lo que me aparece es el DNI, pero en este caso yo lo que quiero es el nombre, ¿vale? Esto estaría configurado ya. Facturas de momento no lo vamos a hacer porque ya tienen otros vídeos donde se explica el tema de la factura. Luego tenemos el menú inicio. En el menú inicio tenemos que configurar la imagen como tipo imagen. Y ya veremos cómo configuramos ahora el menú inicio, primero que nada. Vale, tenemos tipo imagen, porque esto es para que nos aparezcan estas imágenes aquí. Vale. Y esto sería el menú inicio. En orden, y ya lo hicimos. En técnico tendríamos la key en ID de técnico y el label en nombre. Este no nos importa que aparezca como Unique ID, que lo haga él automáticamente, ¿vale? El label se lo ponemos en el nombre para que cuando elijamos el técnico aparezcan los nombres. Los usuarios, pues así lo podemos dejar. Fíjense que aquí tenemos la inicial. En la tabla usuarios tenemos un campo inicial. El campo inicial lo vamos a utilizar cuando creemos en la orden el ID de orden, que después les explicaré cómo es la fórmula. Pero en el campo, en la tabla usuarios tenemos dos campos, el ID de usuario y el ID y la inicial del nombre. Vale, que si nos vamos aquí a usuarios, pues hemos configurado ya por defecto el usuario que es con el que estoy entrando yo a la aplicación, que sería este correo con el que yo estoy entrando lo puse aquí en la tabla usuarios, ¿vale? En ID de usuario y en inicial le puse la A. Aquí tendríamos varios usuarios y en función de la inicial de cada uno va a ir creando las ID de servicio. Vale, entonces en este caso esto lo podemos dejar así sin problema como está. Y la tabla vehículos pues sería la matrícula, la key y el label. Porque nos interesa que cuando elijamos la matrícula nos aparezca, por ejemplo, vamos a poner aquí una serie de matrículas que tengo yo en vehículos. Voy a copiar esto para no tener que estar añadiendo uno por uno los vehículos. Yo lo que hago es que lo pego aquí y ya lo tengo hecho. Vale, si no tendríamos que ir o darle a new aquí cuando vayamos a meter la matrícula de la orden. Tendríamos que meter matrícula y darle a new y ir añadiendo todas las matrículas. O también, si tuviéramos ya la vista de las matrículas, pues las iríamos añadiendo por medio de la aplicación. Pero en este caso, para mí es más fácil pegarlas aquí, porque ya las tengo en una lista. Y entonces lo que hago es que simplemente ahora al actualizar aquí los datos, cuando yo añada aquí una nueva, ahora ya en matrícula me van a salir esas que yo he añadido en la tabla. Vale, entonces, en este caso los vehículos estarían así correctos, ¿vale? Porque cuando yo elija la matrícula quiero que me salgan así los nombres de las matrículas, los números de matrícula. Y ya le daríamos a guardar y estaría todo configurado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear este menú principal de la aplicación. Para ello tenemos que utilizar el menú inicio que tenemos en esta tabla y vamos a crear una vista nueva de este menú inicio. Creamos la vista nueva y le decimos que se llama inicio y para la tabla inicio. Es decir, el nombre de la vista es inicio, que viene de la tabla inicio. Le vamos a poner como tipo gallery y después ya configuraremos el tamaño de las imágenes. Pero una vez que tenemos aquí la vista inicio, vamos a ir agregando los diferentes menús.
En este caso tendríamos un menú de pues, órdenes o servicios. Le podemos poner servicios. La vista sería órdenes. Es decir, le puedo poner un nombre del menú y un nombre de vista diferente. Y la imagen la tengo yo descargada en mi ordenador, en mi computadora. Entonces, en este caso le pondríamos órdenes. Entonces ya le añadiría la imagen y le doy a guardar. Vale, ya tendría en el menú inicio ya tendría una imagen. Luego vamos a la otra, menú vehículos, vista, vehículos, el nombre de la vista, y la imagen le pondríamos pues vehículo y le damos a guardar. En este caso, como no le he dado aquí a save, pues a veces hay cambios inesperados, entonces vamos a darle a guardar y así vamos registrando bien los cambios de la aplicación. Ven, ahora ya seguimos. Tenemos servicios, vehículos. Vamos a la siguiente, que sería pues clientes, por ejemplo. Clientes y la imagen de cliente. Estas son imágenes que tengo ahí guardadas, que me las he descargado previamente en mi ordenador. Vale, y luego vamos a mirar que no me acuerdo. Facturas, inicio y usuario. Vale. Entonces vamos aquí, vamos a poner facturas, por ejemplo, vista facturas y busco el icono de factura y lo guardo. Y bueno, y esto ya sería ir añadiendo todos los inicios, no voy a todos los iconos, no voy a guardar, no voy a añadir más para que me dé tiempo de hacer todo lo que queremos hacer. Entonces, en este caso, yo tengo esta vista inicio y si yo le voy aquí a servicios, por ejemplo, lo que me hace es meterse en la misma tabla de inicio. Pero yo lo que quiero es que cuando yo pinche aquí en servicios, pues que no me vaya aquí a editar mi propia tabla de inicio, sino que me vaya a la tabla órdenes, es decir, a la vista órdenes. De esta forma, cuando yo tenga la aplicación y yo vaya, por ejemplo, a servicios, pues me carga el formulario de servicios. Entonces, para hacer eso, tenemos que hacer un par de configuraciones. Lo primero que vamos a hacer es, nos vamos a la parte de acciones de AppSheet y vamos a crear una nueva acción. Create a new action y aquí le vamos a poner, pues, ir a vista. Ir a vista es el nombre que yo le he puesto a la acción, ¿vale? Le decimos en la tabla inicio y le decimos que el tipo de vista que quiero, de acción, el tipo de acción que quiero es go to another view within this app. Es decir, es un enlace para ir a otra vista dentro de esta aplicación. Y aquí en target tenemos que escribir una fórmula que sería link to view y le decimos que vaya, o sea, en la vista donde tiene que enlazar es la que está en el campo vista. O sea, el nombre de la vista que esté ahí en ese campo guardado es donde vamos a ir cuando pinchemos. Entonces le doy a guardar, voy a darle a guardar de nuevo. Y ahora, esta acción que hemos creado la tenemos que configurar para que cuando yo pinche en uno de los elementos de la vista inicio me vaya a la vista que yo le estoy diciendo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues para eso nos vamos a ir a la vista inicio. Esta es la vista inicio y en la parte esta de behavior tenemos que elegir aquí donde dice row selected, es decir, cuando la fila esté seleccionada, cuando la fila se refiere a cuando seleccionemos algún elemento de estos, pues voy a ejecutar la acción ir a vista. Entonces, de esta forma, cuando yo pinche en servicio, ya me va a ir a órdenes y yo ya crearía una orden nueva.
Vale, entonces vamos a darle a guardar. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo vaya aquí a servicios, pues me va a cargar ya el formulario de órdenes. Cuando yo vaya a vehículos, no me está haciendo nada. ¿Por qué? Porque yo no tengo una vista aquí que se llame vehículo. Entonces lo que tengo que hacer es crear una nueva vista que se llame vehículos, de la tabla vehículos, que sea de tipo deck, que es esto así, de esta forma. Y en este caso vamos a configurar que en la parte de esta de aquí se vea la matrícula y, por ejemplo, en vez del cliente le vamos a poner pues la fecha. A ver, no. Bueno, sí, el vehículo sería el cliente. En este caso me está apareciendo las diferentes matrículas que yo he metido, que están aquí, que las puse, recuerdan que las puse a mano, las copié de la otra tabla y las pegué aquí, y el cliente me dice que es este. Entonces, una de las cosas que tendríamos que hacer también en la tabla vehículos sería relacionar el cliente con la tabla clientes. Vale, entonces en este caso, una vez que yo las relacione, ya me va a salir el nombre y no el número que yo tenía puesto ahí. ¿Vale? Entonces le doy a guardar. ¿Y qué pasa? Que entonces yo ahora estoy en inicio. Y si voy a servicios, pues me carga el formulario de órdenes de servicio. Si voy a vehículos, me carga los vehículos. Y si voy a clientes, pues no me está cargando nada. ¿Por qué? Porque no tengo la vista de clientes aquí. Entonces tengo que cargar la vista de clientes. Sería clientes. Y le digo que es de tipo deck también. Y le doy a guardar. Como yo tenía este cliente aquí en la tabla creado, pues por eso me está saliendo esto. Vale, entonces, normalmente estas vistas que hemos creado para que funcionen cuando pinchemos en los diferentes iconos, las podríamos ya ocultar de aquí de la parte de abajo o dejarlas, también las podríamos utilizar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, primero vamos a crear en la tabla órdenes el ID de orden que queremos que sea automático y autonumérico. Para crear este ID vamos a tener que utilizar una fórmula que es un poquito compleja, ¿vale? Recuerden que tenemos una tabla de usuarios donde tenemos un ID de usuario y una inicial. El ID de usuario es de tipo email y lo vamos a relacionar con esto de aquí, ¿vale? Entonces, si nos vamos a la tabla órdenes, al ID de orden, nos vamos aquí a Initial Value, ¿vale? Y ahí vamos a copiar la fórmula que yo tengo en la otra que hice para no complicarnos mucho la vida. Voy a copiarla y ahora les explico cómo funciona esta fórmula. Bueno, la fórmula es una función if, ¿vale? Es un condicional. Aquí tenemos el primer if, luego anidamos otro if y ya se termina, ¿vale? En el primer if utilizamos la función len, que la función len nos devuelve la longitud de una cadena de texto que le demos. A la función len le estamos dando la función text, que lo que hace es convertirnos el resultado de esta función a texto, porque la función count órdenes y de orden más 1 nos devuelve un número y tenemos que convertirlo a texto para que nos funcione la función len. Es decir, yo voy a averiguar la longitud del número de órdenes que tengo. O sea, yo voy a contar el número de órdenes que tengo y le voy a sumar 1. Eso lo voy a convertir a texto y luego se lo voy a dar a la función len para que me diga la longitud que tiene ese texto. ¿Vale? Es decir, si la longitud que tiene ese texto es igual a 1, es decir, si el número
de orden que tengo que poner ahora es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, hasta 9, entonces lo que hago es esta opción. Vale, que ahora les explico qué es lo que es esta opción. Si el número de orden que va ahora es a partir del 10, es el 10, el 11, el 12, es decir, que es igual a 2 dígitos. Si tiene 2 dígitos, pues entonces voy a hacer esta otra función. Y si no es 2 dígitos, es porque van a ser 3. O sea, yo básicamente la previsión de números de órdenes que tengo es que van a ser menos de 1000. ¿Vale? Entonces, yo le digo, si, para que lo entiendan, si yo me voy aquí a servicios y creo aquí yo tengo 4 órdenes, entonces ahora lo que me crearía es la 5. Como el 5 solo tiene un dígito, pues le voy a añadir 0, 0. Si yo, por ejemplo, voy a crear una cosa aquí, voy a irme a órdenes y voy a añadir, bueno, esto no, voy a coger aquí y voy a añadir más para que aparezcan. ¿Ves? Ahora en este caso tengo como unas 20. Vale, si yo me voy aquí ahora a la aplicación y le doy a actualizar aquí, pues me van a aparecer todas esas. Aunque van a estar en blanco, pero van a aparecer. Vale. Entonces aquí tengo yo ahora 20. Si yo le doy ahora al más, la que me está apareciendo es el 21, pero solo me va a aparecer un 0. Vale. En el caso de que yo tuviera más, si yo tuviera ya 3, pues en este caso voy a darle a actualizar. A mí me salen ahora aquí 118. Si yo le doy al más, ya aquí no me va a salir ningún 0. Es decir, eso es lo que estamos haciendo con esto. Si la longitud el número de órdenes que hay más 1, la longitud en dígitos es 1, es decir, solo es del 1 al 9, pues entonces concaténalo con 2 ceros. Si es 2, concaténalo con un 0. Y si no, pues que va a ser 3, concaténalo con nada. ¿Vale? ¿Y con qué más lo voy a concatenar? O sea, si la longitud es de 1, entonces lo voy a concatenar con la inicial. Esto es, aquí voy a conseguir la inicial del usuario que esté registrado aquí ahora mismo. Porque yo utilizo la función lookup para buscar el user email, que el user email es este correo con el que estemos logueados en la aplicación. Entonces yo busco este correo, que es el user email, lo busco en la tabla usuario, en el campo ID usuario, y le digo que me devuelvan la inicial. Entonces lo que voy a concatenar es la inicial del usuario que está logueado con 2 ceros y con el número de órdenes más 1 que hay. Vale, y si el número de órdenes es de 2 dígitos, pues lo concateno solo con 1 y con la inicial. Bueno, espero que lo hayan entendido, y si no, pues ya de todas formas esta fórmula se las voy a poner voy a copiarla, se las voy a poner en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que la puedan copiar y pegar fácilmente. Le voy a guardar. Vale, entonces yo ya cuando me vaya aquí, ahora cuando yo haga una, primero que nada vamos a darle a guardar. Y cuando yo cree una orden nueva, pues me sale A001, porque solo hay una, ¿vale? Y en este caso ya estaría esto terminado. Otra cosa importante que hay que hacer es el menú o la vista inicio, la vamos a poner aquí en general, aquí en settings general, views general, para que sea la vista de comienzo. Es decir, yo quiero que inicio sea
la primera vista que aparezca cuando yo entre a la aplicación. Aunque si nosotros tenemos un login de inicio, pues la primera que tendríamos que poner sería el user settings en la vista. Cuando yo configuro el user settings y tengo un login, pues aquí me aparece una vista settings, que es la que tendría que poner. Pero en este caso, como no tenemos login, vamos a utilizar esta como la vista de inicio. Entonces cuando entre ya me va a ir a cada uno de los apartados. En este caso yo tengo una orden nueva, la relleno, le doy a guardar y ya me aparecerían aquí las órdenes. Y en inicio estaría el inicio de la aplicación. Vale, ahora lo único que nos falta sería configurar el bot para que cuando yo cree una nueva orden, como está aquí, y yo pinche aquí, en este caso no me está saliendo nada porque no se ha creado nada. Es decir, yo, por mucho que yo cree el campo este, si yo no hago el bot para que me genere el PDF, pues no me va a funcionar. Entonces, para hacer esto, nos tendríamos que ir aquí a la parte de bots. Vamos a darle a nuevo, crear un new bot, configurar event, crear a custom event. Aquí le tenemos que decir para todos los cambios, all change de la tabla órdenes, ¿vale? Esto sería así, y me creas un nuevo fichero de la tabla órdenes que sea PDF, y donde pone template o plantilla, aquí le damos a crear o create. Entonces lo que va a hacer esto es que nos va a generar una plantilla para nuestro bot, que después esa plantilla, si le damos a view ahora, pues nos va a aparecer la plantilla. Vale, esta plantilla, para que llegue a ser esto, pues tenemos que borrar cosas, tenemos que insertar una tabla, tenemos que insertar una imagen del drive, ¿vale? Tenemos que configurar los márgenes. Los márgenes tenemos que configurarlo tanto aquí como tenemos que configurarlo tanto aquí como en el bot. Es decir, cuando yo venga aquí al bot, hay una parte aquí debajo que es use márgenes personalizados, y aquí tenemos que poner los márgenes, que los mismos que hemos puesto en el editor de la plantilla, en el Google Sheet, Google Drive, en el Google Drive, ¿vale? Esto lo tenemos que configurar igual. Entonces, ahora le daríamos a guardar, pero primero tenemos que configurar otras cosas. Por ejemplo, en File Name Prefix, esto es el nombre que le va a dar al fichero. Esto se lo borramos y aquí ponemos ID orden, para que cuando se guarde con el nombre ID orden. Vale, y tenemos que pinchar en Disable Timestamp. ¿Para qué? Porque esto lo que te hace es que en el nombre del fichero te crea una relación de números para que se diferencie, pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que se guarde con el nombre de la ID de orden, que esté en cada orden, y además tenemos que decirle aquí en la File Folder Path, que es la carpeta donde se va a guardar, ahí le tenemos que decir que es la carpeta PDFs. Vale, entonces le damos a guardar y vamos a probar que esto funcione. Nos vamos aquí y en órdenes vamos a crear una nueva. Ya me sale la ID de orden, la fecha, la hora, el cliente, la matrícula, el tipo, pues lo pongo en pendiente, el tiempo, el técnico. Bueno, no tenemos técnicos, pero tendríamos que ponerle uno. El problema, el diagnóstico,
la firma y le damos a guardar. Y una vez que se guarden los datos, ya podríamos darle aquí, si nos vamos aquí a taller reparación, que es la carpeta que hemos elegido, fíjense que aquí está generando todo el contenido de la aplicación y ahora nos iríamos a PDF y aquí tenemos ya el fichero, ¿vale? Si nos vamos a la aplicación y pinchamos en abrir el fichero, pues ya se nos abriría con la nueva plantilla. Luego ya tendríamos que ir configurando todo esto, quitando espacios, etcétera. Bueno, pues de momento hemos terminado con este vídeo y si tienen alguna duda, ya saben que me pueden consultar por las redes sociales y por todos mis contactos.